Que el Señor les bendiga. Este día les saludo deseando que estén bien, esperando en el Señor que todo vaya bien en sus casas, sus familias y sus trabajos, especialmente a los hermanos que están trabajando en instituciones de salud y de seguridad, hermanos médicos, enfermeros, laboratoristas, hermanos que están en las fuerzas policíacas, en las fuerzas de seguridad del ejército, hermanos que están trabajando en la primera línea, conteniendo esta pandemia que nos ha afectado no solo en el país, sino en diferentes países alrededor del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, del verso 32 al 37. Dice la palabra del Señor, yo leo en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltará para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Bueno, hay en este pasaje que he leído, hay un factor común, un detalle que es el factor común en este pequeño pasaje y tiene que ver con la espada. Y es interesante que menciona en el verso 34 que unos por la fe, porque este es el capítulo que normalmente hemos titulado Los héroes de la fe. Y todo esto que se narra aquí, todos estos personajes, tiene que ver con gente que hizo grandes obras por medio de la fe. Y menciona en el verso 34 que unos por la fe escaparon del filo de la espada. Pero luego en el verso 37 dice que otros por la fe también fueron muertos a filo de espada. Y eso es interesante porque la misma fe libró a unos de la espada y esa misma fe les dio fortaleza a otros para que pudieran enfrentar el filo de la espada. Yo me he preguntado leyendo este pasaje, ¿acaso los que escaparon del filo de la espada tuvieron más fe de los que fueron muertos por el filo de la espada? La respuesta es no. No podemos decir que los que se escaparon de la espada sí eran creyentes y los que los alcanzó la espada no eran creyentes. Sencillamente tuvieron diferentes circunstancias, pero tuvieron la misma fe. No podemos decir que a los que murieron por el filo de la espada Dios les falló y que Dios respaldó a los que escaparon de la espada. No, tenemos que volver a decir que fueron diferentes circunstancias, pero tuvieron el mismo Dios. Ese mismo Dios que libró a unos de la espada, a otros permitió que la espada los alcanzara. No es que unos tuvieran más fe que otros, sino fueron diferentes circunstancias, pero tuvieron la misma fe y tuvieron el mismo Dios. Nosotros tenemos que aceptar con gallardía, tenemos que aceptar con fe y con convicción las circunstancias que nos toca que afrontar. Sabemos que estamos en las manos del Señor. Nuestra fe debe estar basada no en las circunstancias, no en lo que vemos, no en lo que nos rodea, sino en ese Dios que es fiel, en ese Dios que es amor. Estas circunstancias que estamos viviendo ahora, encerrados en casa con un toque de queda,
con ciertas libertades ciudadanas limitadas, con la economía comprometida, con la salud comprometida y un riesgo latente de muerte de muchas personas. Y hay mucha gente que está muriendo alrededor del mundo por esta pandemia y por otras enfermedades y otras circunstancias. Y hermanos que están sometidos a diferentes pruebas muy duras, muy difíciles, sufriendo mucho alrededor del mundo. No podemos decir que a estos hermanos les falta fe y que nosotros que tenemos una vida aparentemente arreglada y tranquila, que nosotros sí somos personas de fe. No, sencillamente son circunstancias difíciles. Por eso yo quiero animarte este día a que tu fe no falle, que tengas fe. Tú puedes ser un héroe de la fe y de hecho eres un héroe de la fe. Estos años que has creído en el Señor, que has librado 1000 batallas y estás parado, tal vez en tu corazón, en tu testimonio llevas alguna que otra cicatriz de estas luchas que se ha tocado que enfrentar, pero sigues de pie, sigues peleando. Estas circunstancias digamos, podemos tener algunas que llamamos positivas y otras que llamamos negativas. En este mundo, en esta vida, no existe algo así como una felicidad absoluta, sin nada de angustia, sin nada de temor. Por diferentes causas, por diferentes circunstancias vamos a tener que enfrentar la angustia, el temor, el miedo. En algún momento vamos a dudar. Probablemente estés pasando en este momento un momento de duda, de incertidumbre, de lucha. Tu fe está siendo sometida a prueba, pero tienes que fortalecerte en el Señor. El hecho que estés pasando una prueba, el hecho que estés pasando una dificultad, que las circunstancias a tu alrededor no sean precisamente positivas, no significa que tú seas una persona que no tiene fe, tampoco significa que Dios te haya abandonado, que Dios te haya dejado. Sencillamente hay un plan superior a nuestro entendimiento, hay un plan superior a nuestro razonamiento, que ese es el plan de Dios, es el plan divino. Ojalá pudiéramos nosotros con un tronido de dedos solucionar nuestras circunstancias y cambiar ese plan divino. No nos toca a nosotros esa parte, nos toca enfrentar las circunstancias que tenemos, no compliquemos más por malas decisiones que tomemos nosotros estas circunstancias que nos toca que enfrentar. Enfrentémoslas con gallardía, enfrentémoslas con valentía, enfrentémoslas con humildad, con sencillez, sabiendo que estamos en las manos de Dios, que no estamos en las manos de ninguna persona, de ninguna institución. Hay un caso que a mí me sorprende mucho en el libro de los Hechos capítulo 12. Los apóstoles estaban predicando y el rey de aquel momento, el emperador, el gobernador más bien de aquel momento, captura a los apóstoles y mató a Jacobo, dice la Biblia. Fue muerto a filo de espada Jacobo, fue muerto violentamente Jacobo, compañero de ministerio de Pedro, y a Pedro lo encarcelaron en una cárcel muy profunda, muy segura, y a Pedro el Señor lo libró. A Jacobo el Señor, digamos que de la espada, no lo libró. Yo no puedo asegurarte, ni puedo asegurarme a mí mismo de qué cosas el Señor nos va a librar y de qué cosas el Señor va a permitir que nosotros tengamos que afrontar. Cualquiera que sean las circunstancias, podemos confiar, podemos tener fe, sabiendo que Dios es un Dios bueno, que Dios no es un Dios malo, no tiene malas intenciones contra ti. Es muy difícil grabarse eso en el corazón cuando las circunstancias son adversas, cuando hay dolor, cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas, cuando perdemos la esperanza, cuando no hay una explicación para lo que nos rodea, frente a la impotencia de nuestra humanidad, de no poder cambiar ciertas cosas que quisiéramos hacerlo. Pero en medio de todo eso debemos de tener fe. Tener fe no significa que todo va a estar bien, tener fe no significa que todo va a ser solucionado, que van a llover milagros todos los días para nuestra vida, que van a desaparecer todas las enfermedades, que vamos a ser ricos de la noche a la mañana y que todo va a ser felicidad. Eso no es tener fe. Tener fe es confiar en el Señor, mantenernos firmes, tener nuestra mirada siempre puesta en la esperanza bienaventurada que es nuestro Señor Jesucristo, no importando las circunstancias, no importando lo que nos rodea. Apartémonos de todo aquello que el Señor no le agrada y las circunstancias que nos toquen que vivir, ya sea filo de espada o ya sea ser librados del filo de la espada, cualquiera de esas circunstancias, en medio de todo eso, lo que a nosotros nos corresponde es tener fe, no claudicar, no dudar, no renunciar a esa convicción que hay en nuestro corazón de que Dios está en favor de nosotros y que eso nada ni nadie lo va a cambiar ni lo va a alterar. Que el Señor te bendiga, que estés bien, toma las precauciones adecuadas para este tiempo que estamos viviendo, sometámonos hasta el momento por las instrucciones gubernamentales que se están dando, son las que se tienen que dar para detener esta situación que nos está pasando y que cuando todo esto pase volvamos a sonreír sin ningún tipo de temor y volvamos a salir a la calle en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Que el Señor te bendiga
y gracias por tu atención.